representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, contigo, María Corina Machado. María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina, María Corina. Contigo estará, nadie la callará. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí un enorme placer poder estar aquí hoy físicamente en Radio Caracas. Radio, para mí, una ventana de libertad que me ha dado durante ya 6 años la oportunidad de compartir con ustedes todos los martes. Hoy nuestro programa 300. Se dice fácil, pero déjenme decirles que hay mucho trabajo y un gran esfuerzo y además un gran aprendizaje y un gran crecimiento en muchos planos. Quiero en primer lugar darle las gracias a todo el equipo de Radio Caracas Radio, muy especialmente a Jaime Nestares por haber confiado en mí, por habernos dado esta posibilidad que nunca pensé posible, tener una oportunidad de comunicarme con los venezolanos a través de la radio y no cualquier radio, una radio que tiene la tradición, el reconocimiento y la historia de RCR 750. Quiero darle las gracias a todo el equipo técnico, a todos, desde César, que antes estaba allí y me regañaba, César, el que estaba allí donde está ahora José Gregorio, y por supuesto a Kenger Jaramillo y César Umbrilla, que está aquí hoy con nosotros, y por supuesto a nuestra querida Wilitza Arcaya. Quiero darle las gracias a un grupo de jóvenes increíbles. Si algo yo me siento orgullosa y agradecida de haber tenido en la producción del programa a lo largo de todos estos años unos profesionales de primer nivel. Pedro de Mendonca, Gavioneto, Claudia Macero, Jennifer Ávila, que vino hoy coleada aquí a acompañarnos a celebrar, Williams Perdomo, Malala Nogales y por supuesto el gran Justo Navarro, que está aquí hoy aguantándonos y haciéndonos la transmisión en vivo para que por las redes sociales también nos puedan acompañar el día de hoy. Quiero dar las gracias a todos los invitados, las personas que alguna vez aceptaron compartir y contrastar puntos de vista aquí en todas partes del mundo. Hoy tengo unos invitados de lujo, unos venezolanos que me siento orgullosa y honrada de compartir no solamente este espacio, sino la lucha diaria, continua. Y por supuesto quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, aquellos que se han conectado, que me paran en la calle y me dicen que todos los martes no se pierdan el programa, los que mandan un tweet, los que llaman por teléfono, los que me hacen sugerencias, críticas, propuestas. Ustedes no se imaginan cómo yo asumo la responsabilidad de poder cada semana transmitirles nuestros puntos de vista, nuestras ideas, ponerlos a ustedes en contacto con otros venezolanos que están haciendo cosas maravillosas aquí alrededor del mundo. Hoy además es un día muy especial, un día que tiene un enorme significado, no solo para los Estados Unidos, la elección presidencial, pero para Occidente, así lo entiendo, y por eso vamos a tener un invitado que de esto sabe, escribe, divulga mucho, además, por supuesto, un guerrero del teclado. Yo tengo aquí por guerrero del teclado. Aquí está Joaquín Ortega acompañándonos hoy, y por supuesto, en el contexto también muy lamentable de los eventos que están ocurriendo en Europa, y por eso una vez más quiero hacerles llegar mi solidaridad y todo nuestro apoyo, y yo sé que el de los venezolanos, a los pueblos de Francia y de Austria, que en este momento están viviendo circunstancias terribles, productos de actos terroristas. Sobre eso, todo este contexto, vamos a hablar ahora en unos minutos. Sin embargo, yo siento que es mi deber comenzar este programa hablándole a todos los venezolanos sobre, digamos, ideas que se han contrastado y planteamientos que se han contrastado dentro y fuera del país en estas últimas horas y que a mí, en mi criterio, ameritan una respuesta firme, clara. Porque las tiranías, lo primero que buscan es enterrar la verdad junto con la justicia. Provocan el caos para reinar en él, en medio de la confusión y el temor de la gente. Buscan el desarraigo,
la desesperanza, este régimen quiere que la gente huya. Frente a esta realidad, la obligación de un verdadero líder es ser honesto, de aferrarse a la verdad, tener el coraje de decir las cosas por duras que sean. La claridad de los objetivos al final lo que genera legitimidad, adhesión y fortalece el espíritu de lucha en una sociedad que no quiere irse, pero que se siente, y con razón, desamparada y traicionada en múltiples ocasiones. Por eso es lógico que el régimen y sus aliados criminales engañen y confundan. Hablen de elecciones, hablan de diálogos, de supuestas aperturas, de supuestas normalizaciones, mientras lo que están haciendo es entregarle el país a las mafias de aquí y del mundo entero. Pero lo que es inconcebible, lo que es indignante, es que haya gente que supuestamente está de este lado y que se preste a generar mayor confusión. Tanto confusión a los venezolanos como a los actores internacionales. Pero que además con ello contravengan el mandato del 16 de julio del 2017 en el plebiscito popular, mandato que fue reafirmado el 23 de enero del 2019 y que además la Asamblea Nacional lo plasmó y lo ratificó en el Estatuto para la Transición, que es esta secuencia. Primero, cese de la usurpación. Después, un gobierno de transición que permita rescatar la soberanía y el Estado de Derecho en Venezuela para entonces poder tener elecciones libres. El orden sí importa y derivaría en dos Venezuelas totalmente distintas. Mi deber, por tanto, es hoy, una vez más, poner las cosas claras sobre lo que estamos enfrentando en Venezuela, sobre cómo podemos desmantelar este sistema y de cómo debe ser una transición para que realmente podamos tener una Venezuela sin mafias y una Venezuela de los venezolanos. Así que procedo. Primero, no es una dictadura. Lo que estamos enfrentando es un Estado criminal, un conglomerado que ha ocupado nuestro territorio, acabado con nuestras instituciones, sometido intencionalmente a la población venezolana al hambre, al terror, a la violencia y a la muerte. En segundo lugar, el problema no es Maduro. El problema es todo un sistema mafioso de narcotráfico, de terrorismo, de corrupción, que incluso ha penetrado muchos sectores de la sociedad venezolana a través de la corrupción, la extorsión y la tortura. En tercer lugar, los venezolanos no podemos solos. Al ser Venezuela un país ocupado por la guerrilla de la FARC, del ELN, el cartel de los carteles de droga de todo el hemisferio, las redes de lavado de dólares, de extracción ilegal de minerales, de combustible, incluso de contrabando de personas, que tiene por delante la fachada del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, pero por detrás los regímenes de Rusia, China, Cuba, Irán, Siria y Turquía, es evidente que los venezolanos solo no podemos. No es verdad que no hay un componente ideológico o doctrinario de la izquierda mundial apoyando este régimen. Lo hay. El comunismo y el socialismo del mundo están organizados para socavar los valores de Occidente y sus democracias liberales. El objetivo no es hacer elecciones. El objetivo es sacar a las mafias del poder, desmantelar el régimen para entonces, una vez que podamos lograr el control del territorio, la soberanía nacional, el Estado de Derecho, podamos hacer elecciones realmente limpias y libres. No avanzaremos hacia la transición con más diálogos débiles, negociaciones de espaldas al país o fraudes electorales. Es un régimen que ha secuestrado a Venezuela y por lo tanto solo lo vamos a desmantelar con una amenaza real que tenga un efecto disuasivo sobre los criminales que están en el poder. No. La transición no puede incorporar a las cabecillas de las mafias, ni a las del régimen, ni a las de sus testaferros, ni a las de sus colaboradores. Un gobierno de transición con parte de las mafias en él no es una fórmula para sacar a los criminales del poder, sino para redistribuir el poder entre los criminales. No una transición que pisotee la justicia y garantice la impunidad a quienes violaron los derechos humanos y saquearon al país no será tolerada por la sociedad venezolana.
Si los capos de las mafias permanecieran en un gobierno de transición, eso garantizaría la impunidad. Eso garantizaría que se saldrían con la suya y que no habría justicia. No sería una transición, sino una transacción. Algo que la sociedad venezolana no toleraría y que podría generar en escenarios de mayor convulsión y violencia. 9. No. Las fuerzas institucionales dentro de la Fuerza Armada Nacional, de la FAN, no apoyarían una transición que mantuviera en el poder a los altos mandos comprometidos con las mafias y los crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál sería entonces el incentivo de enfrentar al sistema criminal si después se va a dejar en sus puestos a aquellos que lo conforman? Y finalmente, 10. No. Los aliados internacionales de esta lucha no son el señor Borrell, el señor Sánchez ni el señor Zapatero. Nuestros aliados son Almagro y los presidentes de Brasil, de Colombia y de Estados Unidos. Por eso, los venezolanos no caeremos en una nueva trampa, no. Ni toleraremos que una vez más una dirección política comprometida entregue nuestra lucha. Los venezolanos sabemos muy bien quién es quién y tenemos memoria. Aquellos que creen que los venezolanos vamos a olvidar como si aquí no hubiera pasado nada, se equivocan. Los errores, las traiciones, los engaños, no los olvidamos, aprendemos de ellos. Y la urgencia es el hambre. El régimen quiere que la gente se vaya, que la gente huya, que se vacíen los hogares, que se fracturen las familias. Pero no todos pueden irse. Y quedarse en Venezuela hoy es una condena al dolor, al hambre, a la tragedia, a la miseria. Por lo tanto, la única opción es la lucha hasta vencer. Y ya sabemos qué es lo que hay que hacer para lograrlo. Este régimen solo saldrá cuando esté confrontado a una opción de fuerza real, inminente, severa, articulando la fuerza interna y externa en una operación de paz y estabilidad. Por eso hoy yo quiero decirle a cada uno de los venezolanos que me escuchan, a todos los que están aquí, los que están alrededor del mundo, aquellos que aquí día a día enfrentamos esta tragedia, a las madres, a los abuelos, a los hermanos, a los amigos, a los maestros, a los productores, a los empresarios, a los periodistas, a los trabajadores. Cada uno de nosotros es un momento de restearnos, de entender que no vamos a aceptar un engaño para repartir entre algunos actores políticos, sacrificando la libertad de la sociedad venezolana. No vamos a aceptar nada distinto a la libertad plena. Con ello estamos comprometidos y por esa ruta avanzamos, unidos hasta vencer. Así que, mis queridos conciudadanos, en un día crucial para Occidente, son las elecciones de los Estados Unidos, quise pedirle a un gran amigo, una persona que respeto mucho, además tiene una larga experiencia comunicacional, pero además de análisis profundo, político y geopolítico, que nos acompañará hoy. Es politólogo, es comunicador social, es docente y guerrero del teclado. ¿Qué me faltó, Joaquín Ortega? Sí, me faltan más seguidores para ser guerrero del teclado, pero sí. Ok, ya saben lo que está diciendo. Por favor, síganlo todos. Ortega Brothers. Quien no lo sabe. Bueno, Joaquín, no era fácil. No todo el mundo aceptaría esta invitación el día de hoy, porque la gente no se atreve muchas veces a decir lo que está pasando con todas sus letras y las implicaciones del desenlace de estas elecciones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, fíjate que es súper interesante todo el planteamiento que hiciste, está justamente vinculado en dos posiciones del mundo, ¿no? Es fundamentalmente las ideas de libertad distinguidas entre la posibilidad del individuo de hacer lo que quiere y debe hacer, es decir, construir su propio proyecto de vida versus los proyectos de vida construidos desde el Estado o las corporaciones. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos es dos formas de entender el mundo que van entre el ser un siervo de la gleba o tener la posibilidad de convertirte en un ciudadano, de ser un libre pensador, de ser una persona que se gane la vida por sí mismo, etcétera, etcétera. Es básicamente la transformación que está llevando el mundo con China a la cabeza, siendo básicamente el principal financiero
progresista de todo este proyecto de la alterglobalización, que es básicamente destruir los valores occidentales como los entendemos, destruir la familia, destruir la libertad como la entendemos, destruir nuestros patrones de consumo, nuestras formas de comunicarnos, destruir la forma en cómo nos relacionamos en función del amor, es decir, desestructurar todo aquello que pudiese entenderse como el plan de la naturaleza. El plan de la naturaleza es papá, mamá y niños, o hombre, mujer y niños, sin ser innecesariamente conservadores. El punto es que la naturaleza también le pasa factura a esos experimentos que son básicamente funestos en función de lo que es la organización tradicionalmente que llevan cualquier tipo de sociedades. Entonces, bueno, creo que importantísimo lo que conversaste, porque un punto clave es decir abiertamente cuáles son los enemigos del planeta Tierra en este instante, que son China, Rusia, Irán, Turquía, y que todos están en Venezuela porque, bueno, han sido 20 años de un experimento para bien o para mal, en el cual se han probado prácticamente todas las herramientas que se están utilizando en el resto del mundo. Ahora, Venezuela es la franquicia. Hasta hace muy poco la gente no aceptaba eso. De hecho, cuando nosotros planteábamos hace ya unos años, más de 15 años, los vínculos con Irán y con grupos terroristas, bueno, nos tachaban de conspiradores, de conspiracionistas, locos, conspiranoicos, radicales, etcétera. Ahora, bueno, los militares rusos e iraníes se pasean descaradamente en Venezuela. Ha habido la denuncia del propio presidente Iván Duque de la pretensión de adquirir los misiles de mediano y largo alcance. El general jefe de las Fuerzas Revolucionarias de Irán dijo que iban a traer la Guerra Santa a Venezuela, a pocos kilómetros de los Estados Unidos. Entonces, hoy tú dirías que está suficientemente entendido la naturaleza de lo que está desenvolviéndose en Venezuela, el grado de ocupación del territorio, o esas personas que hablan de dictadura, ¿qué pasa? Que no entienden. Bueno, no llamar a las cosas por su nombre agrava el mal en el mundo, decía Albert Camus, ¿no? Entonces hay un problema en Venezuela. ¿Pero eso es casualidad o eso es intencional? No, definitivamente hay un proyecto que tiene que ver con básicamente con generar un país que sea corrupto y corruptible, que este proyecto es corrupto y corruptor, en el caso venezolano. Entonces quien no está empatucado inevitablemente va a empatucarse de alguna forma de corrupción. Entonces, bueno, hay muchos silencios que están totalmente construidos a partir de unas relaciones que no son abiertas, de agendas ocultas, y otro es, por un lado, lamentablemente, mucha ingenuidad, no solamente en Venezuela, ocurre en las calles de Madrid o en las calles de Austria, en donde todavía no creen que están enfrente de una guerra santa, no se han dado cuenta de que viven con células durmientes, ¿no? ¿Cuántas más personas tienen que matar en el nombre del bendito Alá, utilizando incorrectamente la tradición, pues, del Sagrado Corán, individuos fundamentalistas, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, hay muchas personas que están utilizando la religión de una manera totalmente integrista, que está vinculado justamente con la construcción de una nueva Meca en Europa. En el nombre de la paz y en el nombre de la justicia se han cometido los hechos más horrendos de la humanidad, ¿no? Y es algo que hoy finalmente parece entender al menos un sector importante no solo de la sociedad venezolana, sino de nuestros aliados. En tu opinión, Venezuela, ¿qué papel juega en ese proceso, ¿no? Yo creo que se ha hecho evidente, esto tiene muchos años, como tú dices, pero ¿qué papel juega? ¿Cuál es la importancia estratégica de mantener el control de nuestro país para una operación, digamos, antioccidental como la que tú describes? Bueno, Venezuela es básicamente un semicontinente y, por supuesto, es la cabeza visible del resto de Sudamérica. Y además de eso, bueno, tiene todos los elementos que le interesaban a la alterglobalización para producir un nuevo tipo de personas. Es decir, este nuevo tipo de persona estaba en espacios urbanos, tenía una conexión directa con el petróleo, tenía unos patrones de consumo en donde justamente comía cierto tipo de carbohidratos, cierto tipo de proteínas, hablaba cierto tipo de jerga. Tenía acceso a información. Totalmente. Tenía una conexión cultural entre Europa y Norteamérica, es decir, estaba continentalmente, éramos individuos atlánticos. ¿Cuál es el proceso entonces que se ha venido desarrollando? Venezuela es la transformación, es la caja de experimentos, es decir, es el laboratorio de todo lo que se está haciendo en el resto del mundo. Lo que se ha hecho en Venezuela ha funcionado como franquicia. Lo exportaron a Bolivia, lo exportaron a Ecuador, a Chile, a Argentina, y en el caso de Estados Unidos lo estamos viendo. Y ni hablar Colombia, que yo pienso que es un país que está
en un riesgo elevadísimo. Es decir, para mí es la próxima víctima que puede definitivamente caer en las trampas, en las garras de digamos, de este conglomerado. Claro, bajas las defensas morales, bajas las defensas emocionales y es mucho más fácil penetrar a los grupos de poder. Desarticulas las élites, desarticulas, por un lado, suena muy, muy loco, pero es comunismo a realazos, es socialismo a realazos, es integrismo a realazos. Entonces mucha gente cae en el juego y bueno, como decía Lenin, bueno, compras la soga con que se van a con el dinero que venden. Bueno, tú hablas de Estados Unidos, pero antes de eso hablemos un poquito de España, lo que España representa, porque España se ha convertido en el epicentro de irradiar digamos, esta dinámica, nada más y nada menos que el otro lado del charco, en Europa. Exacto, porque Podemos funciona como la franquicia pues, del PSOE, la franquicia chavista, y bueno, progresivamente penetrado las élites con dinero, con elementos que tienen que ver directamente con la corrupción, y eso ha generado también que las universidades y un cierto discurso de los medios de comunicación también potencia. Eso no es casual que estamos en presencia de que cabecillas de Podemos son directores ahora de Radio Televisión Española y de cuánta cantidad de medios ni es una casualidad que los testaferros del régimen venezolano se hayan instalado y se hayan convertido en una especie de casta llena de plata y con unos lujos obscenos en el medio de la sociedad española. Entre España y Francia están viviendo un gran grueso de corruptos venezolanos y bueno, por supuesto, de testaferros, sus hijos, sus hermanos. Y que no todos se visten de rojo, Joaquín, totalmente. ¿no? Porque algunos se disfrazan de adversarios del sistema. Exacto, pensemos nada más en los Derwick, ¿no? Y en toda esa historia, ¿no? Y ahí justamente es lo que llaman ahorita la corrupción salsa rosada, ¿no? Entonces están los rojos, pero también están los adecos, están el resto de todos los partidos que, con honrosas excepciones, han hecho vida en el país y que han colaborado con esto. Mira, vamos a ir a un corte. Al regreso, creo que has tocado un punto medular, y es el rol, el papel o el instrumento de la corrupción para ir quebrando, cooptando y creando lo que en inglés llaman gatekeepers, cuidadores de puertas, que son personas que insertan en lugares importantes de toma de decisión en una lucha política, pero que están allí colocados precisamente para prevenir que cualquier iniciativa, que cualquier estrategia que realmente es desestabilizadora para la tiranía pueda prosperar. Entonces están allí puestos, obviamente a través del dinero, del chantaje, de la extorsión, de los intereses, del miedo o todas las anteriores. ¿Y qué papel está jugando eso en Venezuela? ¿Cómo podemos aprender de los errores y de esas decepciones y traiciones que hemos vivido para asegurarnos que nosotros podemos ir a una fase final y definitiva? Y además hablaremos ahora sí, de qué significa los Estados Unidos en todo esta gran rompecabezas que estamos armando y el impacto que puede tener el desenlace de las elecciones de hoy. Vamos a una breve pausa y regresamos con Joaquín Ortega contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Hola, soy Alejandra Otero y quiero felicitar con muchísimo cariño a María Corina Machado y a todo su equipo que ya lleva 6 años al aire en Radio Caracas Radio. Cuentan 300 programas. Yo creo que estos espacios hay que celebrarlos al máximo, pero sobre todo quiero contarles que si algún día, por alguna razón, necesitan alguna sustituta, yo también soy una mujer restiada, Venezuela. Vamos rumbo al quiebre, eso sí, a la derecha jamás. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes,
Entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos, amigos, de regreso contigo. Hoy, 3 de noviembre, día de las elecciones en los Estados Unidos, con un invitado súper especial, Joaquín Ortega. Gracias por acompañarnos. Y Joaquín, yo había dejado, tocamos primero el tema de la corrupción, el rol que juega la corrupción en estos sistemas. Es fundamental porque, fíjate, es el modelo de Putin, ¿no? Que es lo que hace Putin, o lo que hizo Putin en Rusia. Agarró a sus amigos y los convirtió en los nuevos empresarios. O sea, eso que hizo Perón en su momento, que eran los 12 apóstoles, que también ocurrió en la Venezuela de Carlos Andrés I. Todos esos elementos están allí y entonces, bueno, generas un grupo de amigos que son los que se van a convertir en los nuevos capitalistas, en los nuevos burgueses, por llamarlo de alguna manera, y ahí empieza a generar una dinámica. Quiebras a la sociedad, quiebras a la gente y entonces no les queda, o te quedan dos opciones, o vendes barato o recompras, ¿no? Y ahí empieza la dinámica de, que lo vemos en el caso venezolano, ¿no? Hay como cada 3 o 4 meses hay un invento de algo, ¿no? Cada año en que están apretados inventan algo, inventan el Dacazo, después inventan los food trucks, después inventan los bodegones. Entonces allí vas viendo cómo se va. Bueno, ahora es la supuesta ley antibloqueo, que efectivamente es eso, el remate a las mafias de todo lo que queda. O sea, hay que dudar. Una persona que te diga que estamos en hambre por bloqueo, definitivamente es parte de, por lo menos de la imagen del lavado de cerebro del colaboracionismo. De la narrativa, sí. Entonces, bueno, hay que pensar eso desde un punto de vista que no es ingenuo, ¿no? Ahora, fíjate, y hay un punto que yo quiero en esto ser bien clara, bien cruda, porque mucha gente piensa que nuestra crítica o nuestra alerta de fondo al tema de la corrupción se limita a aspectos de orden ético, que indiscutiblemente las hay. O sea, vamos a poner un lado que la plata que te están dando a ti viene de, o era la plata para la comida de una sociedad, o para la justicia, o para los órganos de seguridad, o de las ayudas internacionales. Vamos a poner eso de lado. Vamos a poner de lado que la plata que te está dando a ti el régimen o sus testaferros venga del lavado de dólares, de la guerrilla o del narcotráfico. Vamos a poner todo eso al lado. Las consideraciones éticas. Pero es que hay un elemento pragmático. Si tú recibes plata de un mafioso, sea del régimen, de sus testaferros, los colaboradores, acto seguido te conviertes en un rehén. Totalmente. De hecho, bueno, fíjate, un libro maravilloso que siempre recomiendo es Gomorra, de Saviano, ¿no? Ustedes leen ese libro y es prácticamente el 70% de la manipulación y del trabajo de consumir a una sociedad a partir del hambre, y a partir del hambre entonces los obligas a las personas a terminar siendo socios de las mafias, ¿no? Y aquí tenemos justamente lo que tú decías, una serie de tejidos en donde la mafia es una especie de, vamos a decirlo así, de capa de la torta, pero sobre las mafias entonces están las guerrillas, y sobre las guerrillas está el tráfico de armas, y sobre eso está el tema del arco minero, en donde estamos también viendo que nadie sabe si están extrayendo cosas como wolframio, tungsteno, o el mismo selenio o uranio debilitado. Entonces, nadie lo sabe en el país. Bueno, no lo sabe en el país, pero te aseguro que en el Comando Sur y en la Casa Blanca sí lo saben, ¿no? Me imagino, y ojalá que así sea, porque básicamente estás dándole los jugueticos a una nación que quiere borrar a Occidente, que es el caso de los momentos más locos, cuando Irán se convierte en un estado loco, como diría Yehezkel Dror, en donde, bueno, dice que quiere borrar a Israel del mapa. Borrar a Israel del mapa es borrar del mapa a la única democracia sólida que tiene esa región. No suficiente, pero se ha avanzado mucho en la alerta sobre la amenaza que significa para los Estados Unidos, para la seguridad nacional de los Estados Unidos, para la seguridad hemisférica, que permanezca este régimen en el poder. ¿Lo tienen claro estas instituciones? Y en función de eso, ¿cómo cambiaría la cosa en función del desenlace? Yo creo que lo tienen claro, pero como ha ocurrido en Venezuela, hay muchos intereses intermedios, ¿no? El Partido Demócrata no ha sido el mejor, vamos a decirlo así, el mejor regente del caso iraní. Hezbollah crece en Venezuela y en todo el hemisferio, porque empieza creciendo en Colombia gracias a vamos a decirlo así, a la administración Obama o desadministración Obama. Y eso es clave, ¿no? O sea, también son sus fallas, ¿no? Creo que el Partido Demócrata se ha hecho la vista gorda, la visión atlántica
política y de misión norteamericana se perdió en el tiempo justamente por esta ruptura entre lo que es o la penetración del globalismo financiero en Norteamérica versus un capitalismo más nacionalista en clave norteamericano, ¿no? Creo que eso se ha venido rehaciendo y recomponiendo con el tema de la aparición de Trump y de otros actores que también están allí, que Trump es simplemente el rostro visible, es entre otras cosas el modelo, el automóvil que están vendiendo, ¿no? Pero hay otra serie de modelos además de ese modelo ¿Como original. por ejemplo? Bueno, dentro del grupo de Trump hay una serie de personas, entre ellos el mismo Pence, pero hay una serie de autores que hay que revisar, sobre todo el Instituto Claremont está formando nuevos personajes en esa área. Entonces creo que hay mucho más liderazgo político del que se ve visiblemente. ¿Y tú crees que lo que le atribuyen o descalifican del autoritarismo, del racismo, de la corrupción asociada a la administración o a la figura de Trump, tiene sustento? ¿En tu opinión es parte de esta campaña? ¿Cómo lo...? Bueno, son momentos terriblemente televisivos, por llamarlo de alguna manera, y al hacer la política un show, como diría Sartori, inevitablemente necesita gente que actúe de ese modo. Creo que son tiempos en los cuales la demagogia y el populismo es parte del lenguaje político una vez más, y bueno, lo vivimos también nosotros aquí en nuestro continente. Hubo un momento en que Putin, Uribe y Chávez estaban vivos y los tres funcionaban igual, actuaban igual. Que el estilo de Trump es beligerante, sí es beligerante, pero son tiempos en los cuales ese estilo poco, vamos a decirlo así, poco profesional desde el punto de vista político funciona. Es posiblemente uno de los comunicadores que más fácilmente ha callado a toda la avalancha de guerra sucia. Es decir, la black propaganda siempre ha existido. Ahora, esta prácticamente bloqueo de las posiciones de Trump en lo que llaman el mainstream media, o sea, los grandes tradicionales canales audiovisuales e impresos. ¿Tú sientes que ha podido revertirse con las redes sociales, con el trabajo en la calle, en la base? ¿Cómo es el contraste de esas dos visiones, ¿no? Bueno, creo que tanto Facebook como Twitter, incluso Google, están trabajando en haciendo todo lo posible para que Trump sea poco menos visible o menos visible que en otras oportunidades. De hecho, bueno, han bajado el nivel de la conversación por ponerte un ejemplo, el Hunter todo Biden el Gate. escándalo que hubo sobre la computadora. Y bueno, y otros elementos, pues, o sea, en el caso de la respuesta de alguna gente al tema de Floyd, la discusión entre QAnon y Anonymous, que también son teorías de conspiración que al final se conectan con una serie de mafias mucho más podridas de lo que uno pudiese ver a simple vista, pues tráfico de niños, satanismo, cosas que suenan muy locos, pero que efectivamente ocurren, ¿no? Entonces, esos elementos están allí presentes y creo que lo ha manejado tan bien que justamente eso es lo que les resulta incómodo. ¿Lo ha manejado también quién? Trump es incómodo para ese modelo porque se sale un poco también del esquema tradicional. Es decir, es un irreverente que termina siendo, termina utilizando como una especie de jiu-jitsu el golpe que le lanzan los medios tradicionales. Es increíble para nosotros los venezolanos que apoya al presidente en ejercicio. Pasa lo contrario, obviamente. Todas las encuestas en Venezuela desde hace muchísimo tiempo tienen un componente no aislable de miedo. Desde hace muchísimo tiempo. Bueno, después las compraron. O sea, eso es otra cosa. Porque la gente siempre piensa, no, el que puede estar atrás es el régimen, el gobierno, que me va a perjudicar si se enteran que yo vivo aquí o me van a quitar los beneficios, etcétera. Un poco esa ha sido la lógica chavista durante mucho tiempo. Ahora pareciera que en Estados Unidos lo contrario. ¿Cómo es eso? Bueno, es muy interesante porque son dos formas de hacer encuestas. Las encuestas grandes, masivas, nacionales y regionales versus lo que se llama Big Data, Data Mining y la segmentación del voto. Entonces, efectivamente, hay un voto silente, hay un voto calculado y lo que ha ocurrido en la transformación de los últimos 20 años en Norteamérica, que es que ya la gente no es tan binaria, no es tan solo republicano, solo demócrata y aparecen unos personajes intermedios, por ponerte un ejemplo, gays republicanos o demócratas que agradecen un segmento de demócratas que agradecen la fuerza que están tomando sus estados en función de las fronteras. Entonces son cosas muy locas. O sea, efectivamente han crecido los demócratas. O el tema del fracking en Pensilvania y otros temas que son banderas así. Mira, exactamente. Hay gente que está muy preocupada, que piensa que el día de hoy podría tener como un desenlace algo impensable en los Estados Unidos, que es una situación
situación de violencia o desconocimiento de resultados. Bueno, creo que eso está allí y bueno, es parte de la lógica del terror. El terrorismo mundial funciona a partir de dos premisas. Te detengo por el miedo o te pongo a votar apresurado a cualquier parte del mundo. Creo que los más importantes, hay una especie de regla mnemotécnica que hice aquí con los estados. Yo creo que Michigan, Arizona, Minnesota, Pensilvania, Wisconsin y Florida y Carolina del Norte son los estados clave. Ya una vez que se ganen eso, sabremos entonces cuál es el resultado del resto del país. Pero definitivamente creo que ya la gente tomó sus decisiones y estos últimos 4 días es reafirmar básicamente. Tenemos que irnos, pero no quisiera irnos en este bloque, no crean, yo no voy a dejar que se me escape. Tiene Sandra. Exacto, ahora es que tenemos sorpresa. El desenlace o el resultado para Venezuela en el escenario de que gane el vicepresidente Biden. Obviamente va a ser un enemigo fundamental del proyecto chino-iraní-ruso en Venezuela, mucho más Trump que Biden. Definitivamente Biden, con mucha tristeza, es prácticamente el títere de otras fuerzas. Y bueno, no iba a hacerlo, pero ahora sí lo voy a hacer. ¿Quién crees tú que va a ganar? Definitivamente creo que Trump. O sea, hasta ahora todo indica que eso es así. Esperemos que, se desenvuelvan las actividades, pero dos sitios que siempre recomiendo, que son Real Clear Politics y las encuestas de Trafalgar, creo que han sido suficientemente exitosas porque han segmentado y justamente han ido al microdato, a la trazabilidad de las personas. Muy criticadas, por cierto, por otros actores, ¿no? Porque son los mainstream también, ¿no? En efecto. Ni hablar lo que esto hace representar de aprendizaje para nosotros. ¿Te imaginas cuando tengamos aquí una elección limpia y libre? Maravilloso. No te voy a preguntar por quién vas a votar. ¿Saben por qué? Porque ya lo sé. Te quiero mucho. Bueno, vamos a una breve pausa y al regreso les tenemos unas sorpresas increíbles que Justo Navarro y Jennifer nos tienen en este programa especial 300 contigo. Ya regresamos. Aún recuerdo como si fuese ayer aquel día en el que como jefa de prensa de María Corina me convocaron a una reunión en donde estaba Jaime Nestares, Magalí Meda, María Corina, Pedro de Mendonca, con la idea de crear un programa de radio. Contigo se conceptualizó así, como un espacio donde María Corina, la política, pudiese estar en contacto directo contigo, con el ciudadano. Y de verdad me alegra infinitamente que me tomaran en cuenta, pues mis inicios en el periodismo fueron en la radio, fueron como productora de radio, y la verdad es que me pareció un proyecto maravilloso, un reto buenísimo, que además me alegra enormemente que hoy esté llegando a su programa número 300, y de verdad agradecidísima con María Corina por la responsabilidad y el compromiso de semana a semana seguir llevando este espacio. Y también con cada uno de los productores que lo han hecho posible, desde Pedro de Mendonca, Claudia, ahora Justo en la producción. Infinitas gracias a todos ustedes, millones de felicitaciones, y me llevo conmigo el recuerdo de todos esos viajes los martes por toda la autopista y la principal del Paraíso para llegar a tiempo al programa. Felicitaciones y seguimos contigo. Gracias a todos ustedes, millones de felicitaciones. Aún recuerdo como si fuese ayer aquel día en el que como jefa de prensa de María Corina me convocaron a una reunión en donde estaba Jaime Nestares, Magalí Meda, María Corina, Pedro de Mendonca, con la idea de crear un programa de radio. Contigo se conceptualizó así, como un espacio donde María Corina, la política, pudiese estar en contacto directo contigo, con el ciudadano. Y de verdad me alegra infinitamente que me tomaran en cuenta, pues mis inicios en el periodismo fueron en la radio, fueron como productora de radio, y la verdad es que me pareció un proyecto maravilloso, un reto buenísimo, que además me alegra enormemente que hoy esté llegando a su programa número 300, y de verdad agradecidísima con María Corina por la responsabilidad y el compromiso de semana a semana seguir llevando este espacio. Y también con cada uno de los productores que lo han hecho posible, desde Pedro de Mendonca, Claudia, ahora Justo en la producción. Infinitas gracias a todos ustedes, millones de felicitaciones, y me llevo conmigo el recuerdo de todos esos viajes los martes por toda la autopista y la principal del Paraíso para llegar a tiempo al programa. Felicitaciones y seguimos contigo. RCR Salud. Aún recuerdo como si fuese ayer aquel día en el que como jefa de prensa de María Corina me convocaron a una reunión en donde estaba Jaime Nestares, Magalí Meda, María Corina, Pedro de Mendonca, con la idea de crear un programa de radio. Contigo se conceptualizó así, como un espacio donde María Corina, la política, pudiese estar en contacto directo contigo, con el ciudadano. Y de verdad me alegra infinitamente que me tomaran en cuenta, pues mis inicios en el periodismo fueron en la radio, fueron como productora de radio, y la verdad es que me pareció un proyecto maravilloso, un reto buenísimo, que además me alegra enormemente que hoy esté llegando a su programa número 300, y de verdad agradecidísima con María Corina por la responsabilidad y el compromiso de semana a semana seguir llevando este espacio. Y también con cada uno de los productores que lo han hecho posible, desde Pedro de Mendonca, Claudia, ahora Justo en la producción. Infinitas gracias a todos ustedes, millones de
Felicidades, felicitaciones. Y me llevo conmigo el recuerdo de todos esos viajes los martes por toda la autopista y la principal del Paraíso para llegar a tiempo al programa. Felicitaciones y seguimos contigo. Aún recuerdo como si fuese... Yo no puedo creer que ya sean 6 años al aire, 300 programas contigo por RCR, y para mí es un honor ser parte de la historia de este espacio, que es un espacio de dignidad y es un espacio de lucha. Mis deseos en estos 6 años son una petición también, es que sigan siendo eso, un referente para tanta gente que acude a ti, a los análisis que haces con tus grandes invitados semanalmente, para entender el mundo, para entender lo que nos pasa y también para entender el rol de cada uno de nosotros en esta lucha que damos, que es una lucha existencial dentro y fuera del país. Ante el crecimiento cada vez más obsceno del emporio comunicacional de la izquierda internacional y también aquí adentro, espacios como estos se celebran. 6 años al aire son una gran victoria, un gran triunfo, y yo estoy orgulloso de formar parte de esta historia. Te mando un abrazo muy fuerte desde Guárico, donde también seguimos construyendo libertad. Estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, y ¿saben quién era esa voz que estaban escuchando? Nada más y nada menos que el gran Pedro de Mendonca, desde allá, desde Guárico, mi corazón. Uno de tantos líderes jóvenes venezolanos que se han preparado bien, que se han formado, que han estudiado afuera, Sandra, que tenían profesiones increíbles. Algunos son abogados, periodistas, ingenieros, artistas, que nunca pensaron en dedicarse a la política y de repente dicen, ¿saben cómo es la cosa? Yo quiero servir a mi país, quiero transformarlo. Y aquí está, ese muchacho podría estar en cualquier parte del mundo, con un gran trabajo porque es brillante y está construyendo ciudadanía en el corazón de Guárico. Y yo sé que con Pedro y con tantos vamos a transformar a Venezuela. Y por eso, después de haber presentado en la primera parte de este programa aniversario, una visión que para algunos nos sacude porque es cruda, pero es la verdad y hay que asumirla, yo quiero también compartir con ustedes hoy lo que ha sido la otra vivencia de estos 6 años aquí en Contigo, que es esa Venezuela pujante, orgullosa, emprendedora, que no se rinde, que está aquí porque amamos con pasión nuestro país, porque además sentimos arraigo. Aquí están nuestras raíces muy, muy profundas y que hoy se expresa en múltiples formas de creación. Entonces tú eres una periodista increíble, locutora, actriz, has tenido experiencias incluso de persecución y censura, pero te has levantado y además nos dices ahora que todo comienza a los 40. Bueno, yo podría decir que a los 50 también, pero está bien. Claro, pero esa es la otra obra. No la puedo quemar tan rápido. Esa es la que voy a escribir dentro de 3 años. Yo te puedo decir cómo es la más cosa, anécdotas, claro. Ya esto es marketing total. Yo descubrí que funcionó la de los 40 y digo que todo empieza a los 40, continúa a los 50, no se acaba a los 60 y sigue a los 70. Y aquí en Venezuela. Mira, tú sabes que yo, Joaquín es gran amigo mío. Yo empecé de chama escribiendo humor en 92.9 mientras estaba en la universidad. Escribía. ¿En serio? Escribía humor, Joaquín, Tom Monasterios, todos éramos de esa época. Y después, poco a poco estudié en la Católica Comunicación Social. Y aunque tú no lo creas, yo me he ido 2 veces de Venezuela. La primera vez, cuando tenía 3 años de graduada, me fui a Nueva York a estudiar teatro con el firme propósito de tratar de quedarme. ¿En Broadway? Sí, claro. Trabajé off-Broadway, trabajé en el Teatro del Repertorio Español. Pero yo no sé, me entró una nostalgia, un guayabo. Al año y medio ya estaba otra vez aquí. Seguí trabajando, luego lo volví a intentar, me fui 1 año a Madrid y también regresé, no sé por qué motivo siempre que me voy hay algo que me llama a regresar, ¿no? Sea la familia, sea las raíces, sea el que uno es los de aquí. olores, los colores. No, es que yo creo que hay una identificación sabores muy grande, porque fíjate que todo empieza en los 40, precisamente, es un recorrido en positivo de todo lo que fue mi niñez y mi adolescencia, que mi niñez y mi adolescencia... ¿Tú naciste dónde?
En Caracas. Pero fue en los años 80, yo nací en el 74, pero mi momento consciente fue todos los años 80 y todos los años 90. Y yo era una niña muy consumidora de televisión, ¿no? Y Venezuela en los años 80 fue un gran productor de telenovelas, de espectáculos, exportador de material audiovisual. O sea, éramos en la música, si tú querías entrar a Latinoamérica, cualquier cantante de Europa, tenías que primero pegar en Venezuela para luego ir a otros países. Y las grandes disqueras que había. Las grandes disqueras. Nosotros éramos el pilar en Latinoamérica para todo, ¿no? La entrada de todo lo que era eso. Y a mí me marcó mucho porque claro, yo fui una niña que vivió un país completamente de progreso. Yo recuerdo que mi familia nos íbamos a España, yo soy hija de españoles, nos íbamos a España a pasar las vacaciones, pero siempre queríamos volver a Venezuela porque aquí había más vida, era como una sensación de progreso muy grande que tú decías todavía Europa, bueno, chévere, fui a España, pero no cambio Venezuela por nada del mundo. Y por eso es que yo escribo Todo empieza a los 40, porque yo trato como de rescatar el país posible. Porque siento que los últimos años, no en vano, nos hemos empapado de una negatividad, hemos visto el deterioro del país, hemos visto un declive en muchas cosas, pero yo digo que no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar lo que nosotros fuimos, y es lo que yo trato de plasmar. Ese país existió. O sea, eso fue hecho por venezolanos, eso lo construimos nosotros. Yo creo que es un país que está ahí, que está dormido y que de alguna manera en algún momento tenemos que recuperar y mejorar, porque si nosotros fuimos lo que yo reflejo en la obra a través de videos, a través de la música, a través de anécdota, porque yo hablo desde los periodistas, desde los presidentes, hasta la televisión, hasta el cine, hasta la explosión de los cantantes de los 80, hasta la infraestructura que se hizo aquí arquitectónicamente, cuando pase la pandemia. Pero en resumen, ¿por qué Venezuela? Porque yo creo que ese país ahí posible se tiene que reconstruir y que las capacidades y la materia prima está. Eso es tan así que tú tienes aquí enfrente esta chama que nunca pensó meterse en la política y creo que nunca pensó ser empresaria y emprendedora tampoco, Wilmary, ¿no? Yo creí que acércate un poquito. Llegar a ser fiscal, dedicarme al derecho, ser exitosa en el mundo jurídico, y hoy soy dirigente político, soy emprendedora, hago dulces y creo un país de gente emprendedora, de ciudadanos generadores de riqueza, y esos que vamos a construir ese país que tú dices. Somos amén. ¿Cuántos años tienes tú? 25 añitos. Acá a los 25, ¿qué se dice? Se nace, se empieza. ¿Cuál es el eslogan? No, a los 25 te falta para empezar. A los 25 te vas como preparando. Te faltan 15 años para arrancar. A los 40 explota lo mejor. Pero bueno, además tengo que hacer una propaganda, porque ustedes no se imaginan lo que esta niña me ha sorprendido a mí el día de mi cumpleaños. Bueno, unos días después, hace unas tortas. Y yo que estoy súper a dieta, pues bueno, no, y yo soy muy generosa, pero debo decirte que esa torta la tenía bien acaparada para que me durara un ponque de limón que no sabes. Así que bueno, ya saben, todos aquellos que quieran comer tortas maravillosas, después les vamos a dar para que nos sigan en Habibi. Ahora, ¿por qué te metiste en política en un momento donde el país no puede estar en general, la gente tan desencantada y con tanto rechazo, con tanta decepción? ¿Por qué tomaste esa decisión, Wilmary? Mira, fue mi segundo año de Derecho. Yo estaba viendo clases de Derecho Administrativo y la profesora nos llenaba la pizarra y decía, en teoría y en la ley esto es así. En Venezuela yo no sabría decirles cómo funciona. Y yo escuché tantas veces esta frase que para mí fue como un shock, y yo dije, ya va, pero es que esto no puede ser así. La realidad tiene que ser lo que está en la teoría, lo que está en las leyes. O sea, esto se tiene que aplicar y este país hay que construirlo. Yo me acerqué a movimientos estudiantiles y yo dije, no, por aquí no, esto no me gusta. En San Francisco, en el estado Zulia, me incorporé a un partido político, pero era socialdemócrata, entonces me gustaban las labores sociales, pero decía, es que ideológicamente ellos no se parecen a mí. Un día esta señora que está acá... ¿Cuál señora? Hoy tengo que estar, ideológicamente me identifico con ellos, yo creo en la libertad como cualquier, como el pilar fundamental de cualquier individuo. Yo creo que este es el partido y aquí estoy, ya tengo 4 años en 20 y estoy súper orgullosa, súper feliz, ha sido la mejor decisión de mi vida y le agradezco a la profesora Eugenia Harris de Derecho Administrativo, porque gracias a ella yo decidí hacer política. Es una belleza, Joaquín, ver, yo me siento tan orgullosa de ver estos chamos que, como te digo, yo crecí, no sé tú, Sandra, con la peor opinión de la política y los políticos. Yo decía, eso es lo último que yo voy a hacer en mi vida. Mis amigas se burlan de mí, pero yo sé que astronauta antes que política, ¿no? Y mírame aquí, ¿no? Y si algo yo lamento es transformar instituciones y con un enorme impacto para la sociedad.
¿A qué se debe ese fenómeno según tú? ¿Por qué empiezan a aparecer gente que empiezan a hacer cosas que no son sus profesiones? Sandra inventando todas estas cosas, recontando la vida y tratando de traer a la gente de regreso a Venezuela, y Wilmary emprendiendo sus negocios. Sin duda creo que nadie puede escapar de su destino, ¿no? La reinvención es parte de la humanidad, y en el caso venezolano creo que hay una cosa maravillosa, que es que justamente sabemos que podemos hacerlo mejor en función de lo mal que han hecho su trabajo otras personas, ¿no? Entonces creo que eso es clave, ¿no? El universo aborrece el vacío, así que bueno, los líderes que nos han traicionado y nos han dejado guindando de la brocha, están naciendo todos los días. Hablando de reinventarse, hacer cosas que la gente no sabe, ¿por qué no agarras allí este librito y nos lees gracias, muchachos. Un poema? Imagínate, vamos a leer de su autoría. A ver. Exacto, de Cara al Río, está cumpliendo 9 años 9 poemario. años ya. Ajá, se llama Can Ávila. Mi perro aúlla entre las estrellas, corretea a los bastardos canes lobo, simientes de Deimos y Fobos. Un día suelto, devoró las patas de los osos de fuego congelado. Otro cruzó un pájaro de azufre tras su palo, y le tatuaron la paz sobre la panza. Mi perro huele la sangre de las valquirias en su mes, y se vuelve íncubo en sus flojos regazos. Mi perro lleva la medalla bruñida de San Benito alrededor del cuello, porque mi perro caza vampiros, y abre candados para que los aprendices hagan fiesta. Su mirada es jauría. Mi perro, cava hoyos en los cementerios ocultos. Si alguien pretende despertarme, primero lo encuentran a él, y dibuja signos sobre los árboles que mascan sus encías. Entiende latín y maldice a los fenicios que se hundieron con sus primeros amos. A mi perro le salen alas en la noche, muerde trozos de lunas apartadas, sube montes en 2 patas, persiguiendo calaveras de brujos muertos, que con cumbres orina, desentierra Biblias, cosidas a manos campesinas, y garras de dragón, que babea y escarcha entre su hocico. Mi perro seca mares de truenos y contraviene tesoros vírgenes, y vuelve a alzar la pata en tenidas eternas, sobre las más altas ceibas grises. Mi perro es prócer y le silbo. Él sabe que soy su amo, y que lo sueño, y que lo expulgo, y que come de mi mano. De Cara al Río, Joaquín Ortega. Amigos, vamos a una breve pausa. Ya regresamos contigo en nuestro 300 aniversario. Sexto aniversario, 300 programas. Yo creo que así es más justo. Ya volvemos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Hola María Corina, felicitaciones por tu programa 300. Hay que ver lo que son 300 horas contigo. Y son contigo porque eres referencia de libertad. Así que adelante, orgullosa del trabajo que hacemos. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. María Corina, te saluda Jennifer Ávila y me emociona saber que nuestro Contigo arriba a 300 emisiones. Y digo nuestro porque duré 3 años produciendo ese programa. Todos hemos sido alcanzados por esta tragedia histórica y los venezolanos han encontrado en este espacio un lugar de acompañamiento, de verdad y de coherencia, tú siempre con un discurso determinado y lleno de temple, y en el oficio de la política ese es un altísimo valor. Permíteme celebrar contigo y con todo el equipo en el estudio. Los abrazo desde la distancia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola Cori, pasaba por acá para felicitarte por tu programa número 300 de Contigo. Agradezco la oportunidad que me diste de ser tu productor de radio y espero que sean muchísimos programas más de esta ventana para las ideas de libertad. Te quiero mucho. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR
750 AM. Ahí están. La verdad es que me siento muy afortunada. Estos productores que hemos tenido en este equipo son realmente profesionales de lujo, de primer orden. Y con ellos y contigo vamos a construir un país en el cual todos nos sentamos muy orgullosos de ser venezolanos. Sandra, y tú estás aquí y tú tienes un chamo. Sí, bueno, lo que decías tú de la reinvención, yo creo que todo va mutando, o sea, yo creo que todo es más parte de la evolución. En una época trabajaba en la televisión, en Globovisión, hasta que Globovisión mutó también. Después volví al teatro, y ahora que tú hablabas de por qué uno sigue aquí, lo que decía Joaquín, que decía, bueno, porque uno sabe que la gente lo está haciendo tan mal y que uno sabe que uno lo puede hacer mejor. Entonces, uno como que se empeña en que, oye, todavía esto es posible. Por ejemplo, yo sueño en un futuro llegar a un momento que, bueno, que ya a lo mejor no tendré tanta energía para estar todo el día montada en un teatro, en unas tablas, y me gustaría a lo mejor hacer gestión cultural, por ejemplo. Claro. O sea, yo sueño con volver a abrir museos, traer festivales de teatro como los que teníamos aquí, que en Venezuela... Y mejores. En Venezuela se hacía el más importante festival de teatro de Latinoamérica. Eso murió. Retomar el Festival de Teatro de Caracas, exposiciones itinerantes, lo que fue el Museo Sofía Inver, lo que fue el Museo de Bellas Artes, o sea, volver a tener un país como todos los países del mundo donde uno puede ir una tarde a un museo a ver una exposición y tomarse un café en la Galería de Arte Nacional. Creo que ese sector lo mataron en cierta manera. El sector cultural sobrevive por unos cuantos independientes, pero y lo a nivel mataron público, intencionalmente, Sandra, por lo que representa precisamente para ese modelo. Yo sueño en algún momento que además volver busca a tener aislarnos museo. y fragmentarnos. Y Wilmary, tú además eres zuliana, sabemos lo que está viviendo el occidente y Zulia en particular. Pero si pasa en la capital, ¿cómo puede estar el interior? Claro, exactamente. Pero ha habido un ensañamiento hacia la zona de la frontera por razones obvias, de orden, digamos, político, criminal. Ajá. ¿Cómo estás viendo tú? Porque yo estoy viendo un nuevo movimiento surgiendo en el Zulia y de organización, de dinamización, que a pesar de que se les aplicaron, se está levantando ese calor y esa energía. Mira, como zuliana me siento muy orgullosa de lo que está sucediendo en el Estado. Es verdad, nosotros hemos sido víctimas de lo que es el plan socialista, es decir, todo lo que pasa en el Zulia lo vimos primero que el interior del país, ¿no? Y todo es parte del plan. Es que buscaron amilanarnos, quebrarnos, humillarnos, indignarnos, y en un momento, como sociedad, nosotros estuvimos muy cabizbajo. Es verdad, nos resignamos un poco a estar más de 15 horas sin servicio eléctrico, normalizamos el no tener combustible, normalizamos 4 o 5 días de colas para adquirir alimentos y que te marcaran como un animalito en el brazo para tú poder hacerlo. Normalizamos el tema del terminal de la cédula para muchas cosas. Y hoy el zuliano ha entendido que esto no está bien, que somos los responsables de cambiar esta realidad y que nosotros somos los que vamos a tomar el control y dignificar nuevamente la vida de cada zuliano, del Maravino, en San Francisco y en cada rincón de nuestro estado. Hoy en el Zulia tenemos un equipo de Vente Venezuela precisamente que se está organizando, que se está desplegando por todos los municipios del estado, y vamos a reconquistar la libertad en la entidad zuliana y también vamos a volver a vivir dignamente. Y a mí me enorgullece mucho porque yo emigré en el año 2018 y la gente me decía, es que los zulianos que son tan aguerridos, que están viviendo todo lo que están viviendo. Bueno, es que tenemos las mafias en el poder, es que somos perseguidos, es que nosotros en mi casa hemos visto cómo arremeten contra el que piensa distinto, contra el que tiene una bandera de un partido político, contra ese que hace activismo, arremeten en nuestras casas. Hay una persecución muy fuerte y ha sido una guerra titánica también querer acabar con el miedo, querer que la gente se anime un poco a ir a una asamblea, a que entienda que hablar de libertad no es un pecado, no es un delito y que tenemos que hacerlo nosotros. Mira, escuchándote, Joaquín, no podemos no mencionar lo que estamos viendo hoy en Venezuela. Para mí una de las escenas más desgarradoras, que son esas filas de venezolanos huyendo, incluso con la frontera cerrada, ¿no? Así será el grado de desesperación. Y lo hablaba en estos días con Alexander Campos, que además ahora son no solamente familias completas, incluso hay padres que han regresado, se llevan su carricito al hombro y a veces se van hasta comunidades juntas, ¿no? Es evidentemente parte del plan, de la estrategia de la tiranía, del régimen, vaciar el país y con ello además presionar la desestabilización por el costo económico y social que esto implica en otros países de la región. Ahora, yo estoy convencida que esto solo se para si la sociedad venezolana recupera la esperanza
en que realmente vamos a lograr el sueño que tanto Sandra como Wilmaris plantea. Y ahí obviamente la dirección política tiene una responsabilidad enorme, porque los errores que se han cometido han resultado costosísimos en credibilidad, en entusiasmo y en vidas. ¿Cómo ves tú ese proceso en este momento, en este contexto mundial que hemos hablado, donde estamos claros que estas fuerzas internacionales están operando, donde han penetrado sectores, pero que también ha abierto ojos y sacudido conciencias de que Venezuela es el bastión para lograr detener este proceso antioccidental? Sin duda Venezuela, como hemos visto, está abriendo los ojos de muchas más personas en el mundo. Es decir, el repetidor venezolano de la realidad que hemos vivido es mucho mejor que venir a decirte, a mostrarte números, ¿no? Cuando tú le comentas a alguien personalmente, persona a persona en la calle, lo que sufre y lo que ha sufrido en Venezuela en otro país es mucho mejor. Eso es la diáspora, el efecto de la diáspora. El efecto de la diáspora ha sido positivo, pero por supuesto viene del otro lado la diáspora que está conectada directamente con las mafias y con la corrupción. Entonces, bueno, tienes al venezolano que está trabajando, repartiendo comida, pero entonces cruzas la calle y tienes al venezolano que se compró la cuadra entera porque es, no sé, el Alzheimer. Exacto. Entonces, bueno, ese tipo de cosas están allí, ¿no? Y todos esos elementos están vinculados cada vez más con una cantidad de denuncias que las han hecho de manera exitosísima, el Pitazo, Armando.info, Descifrados, es decir, todo eso está ahí sustentado. Entonces, ¿qué es lo que hay que seguir haciendo? Bueno, creo que entre otras cosas, documentar lo que nos está ocurriendo, mantener la memoria viva, y eso va a generar también a la larga que toda esta diáspora genere también una transformación del pensamiento de la sociedad. Nadie aprende en cabeza ajena, y bueno, lo estamos viendo en Chile. Todos los venezolanos han hablado abiertamente de lo que ha ocurrido en Chile, pero tienen detrás de eso, por supuesto, una inyección de dinero muy importante y una inyección política. Los errores políticos venezolanos, a veces uno piensa que no son errores políticos venezolanos, son simplemente parte de una estrategia de colaboración. Decía Raymond Aron que la política es el arte de los planes elaborados y las decisiones sin retorno. Todas las cosas que han hecho los políticos en este país con honrosas opciones lo han pensado y lo han programado, y si les ha salido mal es porque querían que les saliera mal. Yo diría que hay muchos venezolanos activos en la política, en las bases de muchos de estos partidos, incluso algunos cuyas directivas o direcciones han entrado por ese aro que tú describes, que gente de bien, que gente decente y que gente que está fajada trabajando como lo describía Wilmaris. Y yo creo que un mensaje fundamental, además del efecto de la diáspora, además del trabajo que estamos haciendo de articulación y sensibilización de los genuinos aliados y las fuerzas relevantes de Occidente, es el trabajo aquí. Porque aquí estamos, y que ningún venezolano siente que esté solo, que está solo. O sea, no importa lo distante que sea, lo pequeño que sea un pueblo, una comunidad, aquí estamos juntos, estamos resteados, y la organización en la base es fundamental porque logra sinergia, porque potencia, y porque en un momento donde mucha gente se ha quedado sin su familia, sin sus hijos, sin sus padres, sin sus amigos, sin sus vecinos, sabes que tienes estructuras de protección y de solidaridad. Por eso la organización a nivel de la comunidad, de la formación del ciudadano, en este momento es una de las grandes barreras de protección, pero también uno de los grandes, digamos, palancas e instrumentos para enfrentar la mentira, el miedo y la crueldad de la tiranía. Y yo quiero agradecerles a todos su presencia hoy. De verdad, para mí esto es un día muy, muy especial. Yo me siento con una gran responsabilidad y muy afortunada con Radio Caracas Radio, a nuestro amigo Jaime Nestares, a todos los miembros de este equipo por darme la oportunidad y de comunicarme con tantos venezolanos, transmitirles nuestra visión, ponerlos en contacto con gente maravillosa, gente de bien, gente de trabajo, con contraste de ideas, con debate, pero además de aprender de ustedes y escucharlos toda la semana. Para mí ha cambiado mi vida en una buena medida, me ha hecho descubrir una parte de mí que no conocía ni creía que era capaz de ejercer. Pero además tener la oportunidad cada semana de decirles cuánto yo confío en la sociedad venezolana, en cada uno de ustedes, cuánta confianza tengo en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, en nuestra determinación, cuánto amamos a Venezuela y cuánto amamos la libertad. Amén. Absolutamente. Así que hoy, en este día, ratificarles que Venezuela será libre, la haremos libre, pero además vamos a construir una nación con pilares republicanos y éticos muy sólidos, que se convierta ya no en el epicentro del crimen y la destrucción de este hemisferio, sino todo lo contrario, que sea una fuente que irradie justicia, prosperidad, innovación, creatividad, cultura y libertad. De que
siempre estamos como a lo mejor tan sumidos en una negatividad que la gente dice, no, bueno, la reconstrucción del país va a tardar muchísimos años, poder limpiarnos de todos estos años va a costar muchísimo. Y tú sabes que yo creo, en mi ingenuidad o en mi positivismo, que no. O sea, yo pienso que sí, va a ser muy fuerte una reconstrucción económica y todo, pero a nivel social yo creo que la reconstrucción del país y los cambios a positivos se van a ver mucho más rápido una vez que Venezuela sea libre de lo que nosotros pensamos. Totalmente. Yo estoy segura que va a ser rápido. Y además una cosa, creo que va a ser mucho trabajo, creo que va a ser muy compleja en unas áreas más que otras, pero además, Sandra, hay tantas ganas. Eso. Y tanta gente queriendo regresar. Y tanto aprender. La libertad, la propiedad, todo. Absolutamente. Y eso es un aprendizaje indeleble que nos ha cambiado para siempre y nos ha cambiado para bien. Y nada de un país normal. Aquellos que dicen que queremos un país normal, no, ningún país normal. Vamos a hacer de Venezuela un país. A todos ustedes, gracias por este día excepcional, este programa, Joaquín, Wilmar y Sandra. Y miren esta belleza, este es un regalo que nos ha traído Wilmar, di tú. Mira, nos pueden encontrar en Instagram como @javibits_cakes y ahí encuentran nuestro número de teléfono, tienen toda la información para hacer pedidos, para consultar precios y conocer nuestra disponibilidad. Y ya lo voy a poner yo también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Dios nos bendiga. Contigo, aquí en RCR, nos vemos el próximo martes. Hemos llegado al programa número 300, ya son 6 años contigo, y es la oportunidad de ratificar el compromiso no solo a la justicia de una nación que se cansó de la mentira y el engaño. Hoy seguimos con ustedes porque tenemos razones para lograr ese horizonte de libertad y justicia que en conjunto con ustedes haremos posible. Y aquí está la casa que nos ha abierto las puertas durante 6 años. Estoy contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR